Realmente en una época muy convulsionada políticamente, eran los últimos años de la dictadura y claramente una generación que está marcada por eso. Es un tema ineludible de mi generación el tema de la dictadura. Sobre todo considerando que cuando yo entré, por ejemplo, para que tengáis como noción de las cosas que pasaban, el año 85 fue el año que mataron a los hermanos Vergara, cuando yo entré primero. El año 86, que era cuando yo estaba en segundo, fue la municipalización de los colegios, cuando pasaban a ser de fiscales municipales. Yo diría que esa fue una de las cosas que más nos marcó porque tuvimos casi un mes en paro. Claramente no era lo mismo movilizarse en esa época que ahora. En esa época si te veis preso, la represión, que no volvierais, y era literal, digamos. Y uno se acuerda ahora y es medio raro el recuerdo que yo tengo porque uno hacía cosas que a lo mejor no tomaba mucha conciencia de los riesgos que corríamos. Yo creo que nosotros nos manifestamos igual como se puede manifestar usted hoy día, por esa misma noción, sabiendo que era una dictadura, pero no asumiendo que nos podía pasar algo. Entonces como que había cierto grado de inconsciencia sobre el tema. Era una generación súper marcada por el tema político, pero como activistas políticos era una minoría. Si tú, por ejemplo, de un universo, supongamos, de 2000, que podíamos haber sido los que estaban militantes, que eran típicos gallos que son de partidos, que los ponen en los colegios, el Partido Comunista los ponía específicamente para liderar los movimientos, habrán sido 100, no creo que más. Pero la gran masa del liceo era como que sabía lo que estábamos pasando y apoyaba las movilizaciones. Me sentí sin ser militante, teniendo opciones políticas mucho más moderadas, incluso muchos no teniendo ninguna opinión política muy clara, muy partidista, pero sí sabiendo que el liceo no queríamos que fuera municipal, queríamos que fuera fiscal. El tiempo nos dio la razón de por qué queríamos eso. Y además sentíamos mucho apoyo de los profes. O sea, nosotros sabíamos que los profesores no podían decir mucho, pero sí nos dábamos a entender con ellos que también estaban de acuerdo con nosotros. Lo que pasa es que era muy complejo. Yo creo que el mayor orgullo de esa generación era que el liceo fue el que lideró la movilización de todos los colegios de Santiago en dictadura. O sea, para mí es lejos lo más significativo. Sí. Nosotros nos movilizamos hasta el 88, que es el año del plebiscito, que era súper complejo. El 86 que pensar que fue el año del atentado a Pinochet, que la represión fue mucho más fuerte todavía después y el liceo siguió movilizándose. El 86 se estableció un sistema que separó la aplicación y los otros colegios no eran capaces de tomárselo ellos mismos porque les daba miedo, entonces iban a meter al liceo. O sea, la hacían como asamblea, era el liceo. Y era tan increíble que iba incluso gente del Nacional. O sea, el Nacional no se lo tomaban, le daba miedo, y iba una delegación del Nacional a las asambleas de la aplicación. Obviamente nadie les decía nada, era muy bien tratado, pero era el reflejo de cómo la aplicación lideraba todo este movimiento. Te insisto, había mucha cosa política, hay muchos dirigentes políticos que después uno lo reconocía en el camino, muy de izquierda, muy del Partido Comunista militante, todo. No era la base, no era la gente, mi curso yo me acuerdo, no había ni uno yo creo que fuera ni partidario, ni comunista, ni nada, pero todos se movilizaban. Y había mucha conciencia del tema, o sea, se discutía mucho, se debatía mucho, había muchas asambleas sobre el tema y era una generación marcada por eso. No era una generación militante políticamente, pero era una generación súper activa en lo que se consideraba la movilización por el tema de la municipalización de los colegios. A mí lo que me marcó con mi generación es que pasamos tantas cosas como, no solo de repente lo político, sino que como cosas más sociales, como cosas del aspecto de limitaciones económicas, incluso esa porque era muy potente, ¿cachai? También, y no sentía eso, o sea, no veía un colegio ni abatido, ni triste, ni amargado porque no teníamos nada. O sea, cuando pasamos a ser municipal, la municipalidad, por ejemplo, decía, oye, puta, el colegio pedía tiza, no hay tiza, y nos mandaron una casa de tiza mojada, ¿cachai? Como para humillarnos, porque en el fondo éramos el colegio subversivo, ¿cachai? Tenéis que considerar que los ministros de educación eran milicos, los alcaldes eran milicos, muy pendientes de ese tipo. Entonces, obviamente, cuando nos graduamos, todos los cursos se graduaban en el municipal. A mi generación no hay municipal, no hay nada, terminamos graduando en el Teatro Providencia, de Ñuñoa, el Teatro Ñuñoa. Y ahora el Teatro Municipal de Ñuñoa, que tiene bonito nombre, en esa época era el Teatro California, que hacían espectáculos de revistas. De hecho, en mi graduación, detrás del escenario había plumas rojas, BBD, que habían estado la noche anterior.
pluma que tengo guardada, recuerdo. Eso, yo creo que lo que más marcó mi generación es como la idea de ser todo súper parejo, pero parejo en el buen sentido, en el sentido de ser iguales. Nunca había nadie sobre el otro, ni siquiera con diferencias políticas serias. O sea, en una época en que sí era importante o sí había una visión política distinta. Ahora me imagino que ahora las diferencias políticas son casi menores. Sí. Y las reivindicaciones pasan por otras cosas. En esa época no, pero nosotros muchas cosas eran un juego. En la época del plebiscito me acuerdo de un mejor amigo sentado atrás mío y su papá era detective y andaba tapizado con autoadhesivo del sí y le pegaba autoadhesivo del sí en mis cuadernos, para eso le pegábamos autoadhesivo del no, tonteras así. Pero al final éramos todos súper amigos en definitiva y solidarios en lo que la aplicación era para nosotros. Nosotros veíamos cómo los profesores sacaban la cresta. Me acuerdo, sobre todo en segundo, los profesores se movilizaron. Nosotros hicimos una toma del colegio con la municipalidad y los profes fueron una marcha con nosotros. La cuestión fue lejos lo más impactante que puede inscribirte. O sea, que tu profe esté contigo en una marcha. Digamos, bueno, fueron ídolos todos esos profes que fueron, los que no fueron, ya, el repudio general. Pero eso,